Que el Señor Jesús le bendiga a cada uno de ustedes, estimados estudiantes, pastores del Comité de Educación Secular, eh, pastores en general. Asimismo, bueno, dándole nuevamente la bienvenida a una clase más en lo que es educación modular en el área de matemáticas. Asimismo, dándole, pues ya esta es nuestra última unidad de lo aprendido, así que tenemos que tener nuestro módulo a la mano para una mayor comprensión. En este momento comparto pantalla y esto me permite unos minutos. Listo. Educación, unidad educativa particular a distancia, Sergio Núñez Santa María. Educación modular, materia matemática de segundo bachillerato general unificado. En este momento nos vamos a ir a la unidad número 5. Dentro de la unidad número 5 tenemos lo que es el tema cónica, nos dice que es una recta alrededor de un eje con lo que tiene un punto en común, en la cual en una superficie es cónica de la resolución y que tiene una intersección de una superficie cónica de revolución con el plano determina una familia de las formas. Asimismo, tiene una gran importancia en el campo de la arquitectura o la ingeniería. Una cónica es una cuya curva que se obtiene como una intersección de una superficie cónica, revolución y un plano. Podemos visualizarlo, cómo lo podemos realizar o cómo podemos graficar un plano en lo que es la cónica, ¿verdad? En la cual nos indica que es una recta dentro de un eje. Ahí tenemos las imágenes, cómo podemos graficar las cónicas dentro de cada una de ellas. La circunferencia no es nada más que es el círculo. La circunferencia es el perímetro del círculo, es lo que le mencionaba, que posee el siguiente componente. Tiene centro, tiene radio, tiene cuerda, tiene diámetro, tiene arco y tiene semicircunferencia, es lo que lo podemos visualizar dentro de la imagen. Pero, ¿qué será lo que es el centro? Es el punto interior equidistante al lado del punto de la circunferencia. Es el radio, es el centro de la circunferencia con cualquier punto de ellos. ¿Cuál es la cuerda? Es el segmento que une dos puntos de la circunferencia de manera interna. ¿Y cuál es el diámetro? Es la cuerda de mayor medida, de extremo a extremo de la circunferencia. Lo denotamos mediante d de distancia en el doble de radio de 2r. En la tangente es una recta que intersecta a solo un punto de la circunferencia. Y la secante es una recta que corta la circunferencia intercediendo dos puntos de ellos. Tenemos la elipse. La elipse tenemos lo que es el lugar geométrico de todos los puntos de un plano, tales que la suma de la distancia o de dos puntos fijos. Tenemos la elipse, también nos dice que son elementos que corresponde a la elipse son centro, vértices, el foco, el eje focal, el eje normal, el eje mayor y el eje menor y el lado recto. El centro es el punto de intersección de los ejes que unen los focos. Tenemos la vértice, son los puntos de intersección de los ejes. Entonces, pues como podemos visualizar, es considerado vector 1 y vector 2 a cada uno de los puntos que cortan mi eje focal. B1 y B2, aquella que intersección al eje normal. El foco son los dos puntos F1 y F2 que generalmente se encuentran sobre el eje mayor. El eje normal o secundario, recta perpendicular de eje simétrico.
eje mayor es más largo, pues lo puede representar. Y el menor es el segmento más pequeño de la elipse que une los puntos B1 y B2, denominado como 2B. Lado recto es el segmento sin respuesta parábola, dice, de la recta paralela al eje menor que pasa por uno de los iconos y une dos puntos cualquiera en la elipse. Pues aquí tenemos un pequeño ejemplo de una circunferencia en la cual el vértice está de extremo a extremo. Las vértices, lo mismo para poder ayudar. Tenemos el eje menor, tenemos el centro, pero cada uno de ellos pues cumple una función específica para que así mi circunferencia tenga lo que es el resultado y la medida exacta que vaya a realizar de dicha actividad, de dicho ejercicio. Recordando que cada uno de ellos pues eh, posee su fórmula para calcular. ¿Listo? Tenemos ahí en qué lugar pues nos podemos guiar. Bueno, en donde puedo calcular el foco, puedo calcular el eje menor, el eje mayor, el centro. La elipse es un lugar geométrico de los puntos planos cuya suma de distancia a dos puntos fijos llamado foco en constante. Esto es la distancia, ¿verdad? Que es igual a 2. Podemos visualizarlo y a la vez tenemos el gráfico. ¿Listo? Pues esto de aquí anteriormente pues ya lo hemos visto, pero podemos visualizarlo porque tenemos aquí su símbolo, recordando que cada uno de estos símbolos pues es muy importante dentro de aquella gráfica, pues para que se nos vaya retornando un poco más fácil. El centro usualmente denotado por O, el eje secundario es la de mediatriz del segmento FF, ¿verdad? La distancia focal es el segmento en la longitud OC. Las vértices, el eje mayor, el eje menor, el eje de la simetría y el centro de la simetría. Usted ya puede visualizar donde pueda observar aquellos gráficos. Usted dice, esto pertenece al eje secundario, a radios vectores, de acuerdo a lo que está realizando. Es la parábola. Nos dice que es una ecuación cónica de la parábola con la vértices 0,0 y el eje de la simetría es X. Una parábola es un lugar geométrico de todos los puntos de un plano que tiene una distancia igual a una recta fija. Dentro de las parábolas tenemos el eje focal, la directriz, la vértice, el foco, el lado recto y el parábola. Dentro del eje focal tenemos lo que es la simetría, es la línea recta que pasa por el foco o intersecta las perpendiculares de la directriz. Dentro de la directriz es una línea recta cuya distancia es cualquiera al punto de la parábola es equidistante. La vértice es un punto B en el que se une la parábola con el eje focal. Y el foco es uno de los puntos fijos que se halla sobre el eje de la simetría. Lado recto es la cuerda paralela de la directriz que pasa por un foco de su distancia de 4P, parámetros designados comúnmente contra la P se define a la distancia que existe entre el vértice y el foco, la cual es igual a la distancia entre el vértice y la directriz, ¿verdad?
Eso en cuanto a la parábola, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo de la parábola. Podemos visualizar dentro de lo que son las líneas, tanto en el eje negativo y positivo, como el eje solo positivo, ¿verdad? Tenemos una parábola. La hipérbola. En cambio, la hipérbola es un lugar geométrico de los puntos de un plano. En cambio, aquello se va a sumar la distancia de los puntos fijos, denominado foco 1 y el punto fijo de 2. No cambia, así que tenemos unos puntos cualquiera de P es igual a paréntesis X, H. Dentro de ellos tenemos el centro, tenemos el foco, tenemos eje focal, eje normal, eje conjugado y tenemos lado recto y la transverso. Cada uno tiene su concepto en el cual nos va a ayudar, ¿verdad? A realizarlo aquello, pues dentro del centro tenemos un punto, ¿verdad? De intersección de los ejes. En los focos son los puntos fijos 1 y punto fijo 2 que se encuentra sobre el eje de la simetría. Lo que tenemos las asintontas, ¿verdad? Asintontas son dos rectas que se acercan a la hipérbola sin llegar a tocarla. Eje focal conocido como el eje de simetría y principal. Eje normal recta perpendicular al eje de la simetría. Ese conjugado es el segmento perpendicular al eje transverso de su distancia. Es 2B, el eje transverso siguiente segmento de los puntos B1 y B2. Y la hipérbola de la distancia es 2A. El segmento de la recta que pasa por uno de los focos une dos puntos de la hipérbola. Aquí podemos visualizar cada uno de las que lo hemos visto dentro de una sola gráfica, donde se puede graficar la hipérbola, donde la parábola, donde la elipse y donde el círculo. ¿Listo? Y yo creo que ahí tenemos cada uno de representación de cada uno de los gráficos para que podamos visualizar y tener una autoeducación de dónde salió aquello y por qué salió de esta forma mi, eh, mi actividad. Tenemos un foro en el cual usted lo va a realizar con ayuda de su texto, ya que todo lo que estamos viendo está dentro del texto. Se le está realizando así para que se les torne un poco más fácil al momento de realizar las actividades o realizar el deber. Que el Señor Jesús me los bendiga, que sean ustedes guardando cada uno de ustedes y a la vez estudiando, porque sabemos que nosotros debemos seguir aprendiendo. Dios les bendiga.